A finales del siglo XIX, Rusia era un país inmenso, poderoso y profundamente dividido. Mientras los zares vivían rodeados de lujos, en palacios dorados, el pueblo pasaba hambre y perdía la esperanza. En ese escenario nació un hombre en apariencia insignificante, pero cuyo nombre quedaría grabado para siempre como sinónimo de misterio, pecado y poder sobrenatural. Algunos lo llamaron profeta, otros demonio. Su nombre, Grigori Yefimovich Rasputin. Hay personajes en la historia que parecen salidos de una leyenda. Hombres que con su sola presencia han provocado miedo y fascinación. Grigori Rasputin, al que muchos identificaron como monje o como el monje loco, pasó de las tierras frías de Siberia a convertirse en el consejero más temido y poderoso de la corte de los zares de Rusia. Hola, soy Raquel Fournier y estás en De Plástico No Somos. Acompáñame a develar la historia de este hombre, su mito, su terrible predicción y su aterrador final. Comencemos. Grigori Rasputin nació el 21 de enero de 1869 en Pokrovskoye, un pequeño pueblo en Siberia Occidental. Su familia era campesina, profundamente religiosa y pobre. Su padre, Efim, era un mensajero rural. Su madre, Ana, una mujer supersticiosa que creía en milagros y visiones. Desde niño, Grigori fue diferente. Mostró una personalidad extraña. Era inquieto, impredecible y, según los vecinos, rebelde y con un extraño magnetismo. Los aldeanos decían que podía sanar animales enfermos y era capaz de ver cosas que otros no veían. Según el historiador Douglas Smith, la juventud y la primera etapa de la adultez de Rasputin son un misterio del que prácticamente no sabemos nada. Hay relatos de visiones celestiales, curaciones de animales y hasta predicciones que más tarde harían pensar a muchos que poseía dones místicos. Pero también tenía un lado oscuro, un carácter violento, impulsivo y una inclinación por el alcohol y las mujeres que lo acompañaría toda su vida. En el año 1886, Rasputin viajó al pueblo de Abalak, donde conoció a una campesina llamada Praskovia Dubrovina. Tras un noviazgo de varios meses, cuando tenía 19 años, se casaron en febrero de 1887. Praskovia lo acompañó toda su vida, pese a sus infidelidades y ausencias. Tuvieron 7 hijos, aunque solo 3 llegaron a la edad adulta: Dmitri, María y Bárbara. Sin embargo, algo en su interior lo llamaba a otro destino. En 1897, a los 28 años de edad, después de una profunda crisis espiritual, abandonó su hogar y comenzó una peregrinación por los monasterios de Rusia, buscando la iluminación divina. Ese viaje lo transformó para siempre. Durante años caminó sin rumbo fijo, rezaba, ayunaba, dormía en cuevas, recorriendo pueblos y lugares sagrados de Rusia. No era un monje oficial ni un erudito, pero su aspecto era impresionante, desaliñado, de mirada intensa que muchos describían como hipnótica, y su manera apasionada de hablar de Dios cautivaba a las masas. Predicaba una fe directa, sin templos ni jerarquías. Decía que el alma se purificaba, no evitando el pecado,
sino experimentándolo y arrepintiéndose después. Esta idea escandalizaba a los sacerdotes, pero atraía a los marginados. Esa doctrina lo hizo polémico, pero también lo volvió famoso entre campesinos y mujeres piadosas. Al regresar a su pueblo, ya era conocido como el Starets o el Santo Errante, un tipo de guía espiritual o santo popular. Su fama lo llevó más allá de Siberia y creció tanto que llegó a oídos de los círculos religiosos de la capital del Imperio Ruso. Y en 1903, Rasputín llegó a San Petersburgo, una ciudad de luces, aristocracia y secretos. Allí fue presentado a importantes figuras de la iglesia y poco después a la mismísima zarina Alexandra Fyodorovna, esposa del zar Nicolás II. Alexandra era una mujer profundamente religiosa, pero también desesperada, ya que su único hijo varón, el zarevich Alexei Nikolaevich, padecía de hemofilia, una enfermedad incurable en esa época. Según testigos, cuando Rasputín conoció al niño, se dice que logró detener una de sus hemorragias con solo rezar a su lado. A partir de ese día, la zarina creyó que el monje siberiano era un enviado de Dios. Rasputín se convirtió en confidente de la familia imperial y empezó a ser un visitante frecuente en el palacio de Tsarskoye Selo. Rasputín aconsejaba a la zarina, bendecía a sus hijos y poco a poco se convirtió en su confidente más cercano. Rasputín visitaba con frecuencia las habitaciones de los niños, les contaba historias bíblicas, cantaba himnos y les regalaba pequeños íconos religiosos o flores. El zar y la zarina lo permitieron porque confiaban plenamente en él. Alexandra incluso escribió cartas refiriéndose a Rasputín como nuestro amigo y nuestro hombre santo. Las hijas, especialmente María y Anastasia, que eran cariñosas y juguetonas, lo trataban como a un tío bondadoso o un padre espiritual. Pero su creciente influencia despertó el odio de la nobleza y de la Iglesia ortodoxa. Los chismes de la corte y los enemigos políticos tergiversaron estas visitas, convirtiéndolas en rumores escandalosos. Acusaron a Rasputín de comportamiento inapropiado y de corromper a las hijas reales. En 1910, por ejemplo, circuló un rumor que afirmaba que Rasputín había sido visto abrazando o besando a las jóvenes. Sin embargo, estas afirmaciones nunca pudieron ser probadas y muchos historiadores actuales creen que fueron exageraciones o propaganda utilizada para desacreditar a la zarina y a la monarquía. La presencia de Rasputín en el palacio inquietaba mucho a los sirvientes y asistentes de la corte. Muchos en la casa imperial pensaban que era un fraude y un manipulador. Otros simplemente se sentían incómodos por sus modales toscos, su mala higiene y su franqueza que chocaba con el decoro aristocrático. Algunas criadas y sirvientes relataron que Rasputín les daba bendiciones no solicitadas o las tocaba en el hombro o la mano, lo cual en aquella época se consideraba inapropiado, especialmente en un entorno real. Incluso se dice que algún miembro femenino de la servidumbre fue despedido por la zarina Alexandra por motivos que no se dieron a conocer y que tenían que ver con Rasputín. Estos incidentes, combinados con su creciente influencia política, alimentaron la imagen de Rasputín como un intruso peligroso e inmoral. Pero antes de continuar, no puedo dejar de recordarte que la mejor manera de apoyarnos es que le des un like a este video y te suscribas al canal haciendo clic en los botones que se encuentran bajo tu pantalla para que así YouTube pueda recomendarlo a más personas.
Hazlo ahora mismo. Recuerda que es completamente gratis. Y si quieres brindarnos un café o quizás un té, haz clic en el botón en forma de corazón que dice thanks, gracias en inglés. Entre 1912 y 1916, los rumores se dispararon. Panfletos y periódicos clandestinos de San Petersburgo acusaban a Rasputín de seducir a damas nobles, controlar a la zarina mediante hipnosis e incluso ser el amante secreto de Alexandra o de sus hijas. La mayoría de estas historias eran propaganda política, amplificada por nobles que despreciaban la influencia de Rasputín sobre el zar y la zarina. Sin embargo, el propio comportamiento de Rasputín, su afición a la bebida, las mujeres y su arrogancia facilitó que sus enemigos creyeran y difundieran esos relatos. Mientras Nicolás II enfrentaba una Rusia al borde de la revolución, su esposa se refugiaba en el consejo espiritual de Rasputín. Él no solo hablaba de religión, también opinaba sobre política, ministros y decisiones de Estado. Y su influencia empezó a causar escándalo. Los aristócratas lo despreciaban y lo llamaban charlatán. Los sacerdotes lo llamaban hereje. Pero la zarina protegía a Rasputín con devoción ciega, porque sus rezos ayudaban a su hijo, el zarevich Alexei, y nadie debía saber de su padecimiento. Su hemofilia debía ser ocultada a toda costa. Los rumores crecían, orgías, corrupción, espionaje, incluso se hablaba de hechicería. Rasputín se convirtió en el hombre más odiado y a la vez el más temido de Rusia. Mientras el zar intentaba mantener su imperio unido, Rasputín se convertía en el símbolo del escándalo y la decadencia de la monarquía rusa. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. El zar Nicolás II toma el mando del ejército, dejando el gobierno en manos de la zarina y, por ende, bajo la influencia de Rasputín. Su poder parecía no tener límites. Decidía nombramientos políticos, intervenía en decisiones militares y su figura estaba en todos los rumores. Las caricaturas lo mostraban dominando al zar y seduciendo a la zarina. El pueblo sufría hambre, pérdidas y humillación en el frente. Los rumores sobre la dictadura del monje loco se multiplicaban. Rasputín parecía un gran poder sobre la corte. En sus cartas, la zarina lo llamaba mi amigo, mi guía, mi santo. Pero en la sombra, los nobles y militares conspiraban. Para ellos, Rasputín era el símbolo de la decadencia del imperio. Había que eliminarlo para salvar a Rusia. A finales de 1916, la Rusia imperial se encontraba al borde del colapso y entre sus sombras se preparaba un asesinato que marcaría la historia. En la madrugada del 30 de diciembre, el príncipe Félix Yusupov, junto al duque Dmitri Pavlovich y otros nobles, invitaron a Rasputín a su palacio bajo la excusa de una reunión amistosa. Félix lo condujo a un sótano preparado especialmente para la ocasión. Allí, durante una hora, le ofreció pasteles y vino hasta embriagarlo. Otra versión cuenta que los alimentos contenían cianuro. En lo que todos concuerdan es que luego le disparó a quemarropa. La herida era mortal, ya que la bala atravesó su estómago, hígado y riñón, pero Rasputín seguía con vida. Félix Yusupov lo dejó solo para que muriera saliendo de la habitación. Mientras los conspiradores discutían en el piso superior, Rasputín intentó escapar por la puerta lateral. Fue entonces cuando Vladimir Purishkevich lo alcanzó y le disparó por la espalda. Ya dentro del palacio, un disparo final en la frente terminó con su vida. En un acto de furia, Félix Yusupov pateó el cadáver con su bota militar, desfigurándolo.
Aún de noche, los asesinos llevaron el cuerpo hasta un puente en San Petersburgo y lo arrojaron a las aguas heladas del río Neva. La noticia del asesinato de Rasputín se propagó rápidamente. El sábado por la noche, un periódico ya había publicado detalles del crimen, identificando correctamente el lugar y algunos de los hechos. El cuerpo de Rasputín fue encontrado 2 días después por un policía que patrullaba sobre el hielo del río. La autopsia se realizó al día siguiente. Aunque todos los involucrados eran miembros de la élite rusa, ninguno fue acusado formalmente. Pero el impacto del crimen fue inmediato. El mito de Rasputín creció y el imperio ruso se hundió meses antes de su caída definitiva. Había muerto el monje loco de Rusia, pero había nacido la leyenda. Un año después de su muerte, la profecía de Rasputín se cumplió. Tras su muerte, el imperio ruso se desplomó y en 1917 estalló la Revolución Rusa. El zar Nicolás II y su familia fueron ejecutados en Ekaterimburgo y con ellos terminó la dinastía Romanov. Muchos vieron en eso la profecía cumplida de Rasputín, quien había advertido a la zarina: si yo muero, ustedes morirán también. Con el tiempo, su figura se volvió un símbolo de decadencia, de poder sin límites y de misterio. Algunos lo recuerdan como un santo sanador, otros como un charlatán manipulador. ¿Tú qué crees? Te leo en los comentarios. Lo cierto es que su historia sigue viva y su nombre sigue evocando poder, intriga y oscuridad. Rasputín fue mucho más que un personaje excéntrico. Representó el fin de una era, el último suspiro de la Rusia imperial y el inicio de una revolución que cambiaría el mundo. Su vida estuvo llena de contradicciones, pero también de una extraña fascinación que ni el paso del tiempo ha podido borrar. Nos vemos en un próximo video. Soy Raquel Fournier y me despido, como siempre, recordándoles que de plástico no somos.